Esta noche en el sur de la frontera voy a cruzar. Migrantes se arriesgan para llegar a Estados Unidos mientras se mantiene el título 42. Las detenciones masivas a migrantes indocumentados continúan aumentando según los informes más recientes del Instituto Nacional de Inmigración de México. Educación de indocumentados podría estar en riesgo en Estados Unidos. Y dos historias en una misma frontera mientras sigue vigente el título 42. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente este domingo a partir de las 8:30 de la noche, su programa Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb y vamos a conocer las diferentes aristas del fenómeno de la migración a través de las cámaras de Canal 12 y también usted lo puede ver en vivo en Facebook. Bienvenidos. Aproximadamente 200 migrantes, en su mayoría haitianos, acudieron a la Catedral de Ciudad Juárez con la esperanza de que la Iglesia Católica los ayude a procesar excepciones humanitarias para ingresar a los Estados Unidos. Bajo el intenso sol de Ciudad Juárez, México, esta familia haitiana espera la oportunidad de cruzar la frontera y entregarse a la patrulla fronteriza de Estados Unidos en El Paso, Texas, tras la decisión del juez federal de Luisiana, Robert Summerhays, de extender la vigencia del título 42 más allá del 23 de mayo. Porque aquí es peligroso. Por eso. Explicó a La Voz de América esta mujer de 29 años, quien dijo haber observado cómo varias personas evadieron a los uniformados de la Guardia Nacional, desplegados a lo largo de la frontera para evitar el paso de migrantes en esta zona urbana, así como en áreas más remotas. Estoy aquí en el Centro de Procesamiento Central aquí de El Paso, Texas, donde nuestros agentes están trabajando constantemente para procesar a las personas que ingresan ilegalmente al país. Hoy tenemos varios autobuses que se dirigen al aeropuerto para llevarlos a vuelos de remoción y continuamos trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana para mantener nuestra capacidad manejable a este nivel aquí en el terreno. Al mantenerse el título 42, puertos de entrada donde usualmente los migrantes tienen la posibilidad de pedir asilo en los Estados Unidos, quedan cerrados hasta que se dé una nueva decisión. Grupos que defienden los derechos de los migrantes aseguran que esta situación puede llevar a que ellos se sientan obligados a utilizar los servicios de traficantes de personas, quienes en ocasiones los ponen en peligro cruzando por zonas como esta, con la promesa de llegar a los Estados Unidos. Habíamos casi 500 personas para capacidad para 120, unos arriba, otros enfermos, todo el mundo allí. Allí atendían a lo que ellos quisieran. Ellos no atienden a todo el mundo. Bien. Ahora vamos a intentar por otro lado, a ver, no sé, por Cali, por Piedras Negras, no sabemos cómo. Raciel conforma un grupo de 12 cubanos expulsados tras pasar 8 días detenidos. La patrulla fronteriza reportó durante el mes de abril en el sector de El Paso más de 14,000 expulsiones bajo el título 42, casi la mitad de los 29,000 migrantes con los que interactuaron en ese periodo. Pero ¿para qué uno va a virar para atrás si no tiene nada ya? Mucha gente vendiendo todas sus cosas. Mujeres con niños aquí, con todo el mundo, y los deportan para atrás. Ellos no les interesa, hay niños, no importa. Vámonos. Es por eso que esta familia con una niña de 5 años no fue tan arriesgada como otros migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera a plena luz del día, desafiando a la Guardia Nacional. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Y el título 42 no es la única norma que regula el ingreso a los Estados Unidos. Otras leyes migratorias siguen en pie y su violación puede tener consecuencias penales. Independientemente de que esté vigente o no el título 42, autoridades y expertos advierten que otras regulaciones migratorias siguen firmes, lo que significa que de registrarse cambios en la directiva sanitaria, no habrá paso abierto a solicitantes de asilo y otros migrantes que no cumplan con la documentación necesaria. La ley de Estados Unidos sigue vigente y será aplicada. Eso quiere decir que cualquiera que no tenga base legal para entrar a Estados Unidos va a ser puesto en proceso de deportación. El comisionado adjunto de la patrulla fronteriza advierte que siguen vigentes otras normas como el título 8, por ejemplo, que tipifica como delito el reingreso al país sin documentación.
Para las personas a las que previamente se les ordenó retirarse de Estados Unidos y son detenidas cruzando nuevamente, es mucho más probable que esas personas sean procesadas penalmente, especialmente después del Título 42. La analista del Migration Policy Institute destaca que todo aquel que sea sorprendido cruzando de manera ilegal enfrentará procesos legales correspondientes a la violación cometida. Esos procedimientos pueden llevarse a cabo de manera acelerada, donde no hay posibilidad de ir ante un juez de inmigración, o pueden llevarse a cabo en un plazo más largo, donde hay múltiples audiencias ante un juez de inmigración. Con lo que se recuerda que no habrá procesos más sencillos ni medidas regulatorias más laxas, aunque expire el Título 42. Expertos alertan sobre falsas expectativas para quienes creen que la remoción de una norma, que no es única, facilita el proceso de ingreso al país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Año tras año, varias familias en Tijuana se reúnen a buscar a sus seres queridos que han desaparecido. La labor es tan ardua que es solo comparable con buscar una aguja en un pajar. A las afueras de la ciudad de Tijuana, en un área conocida como el Valle de San Pedro, se reúne un grupo de hombres y mujeres en busca de sus seres queridos que han desaparecido. Teresita del Niño de Jesús ha acompañado esta labor por varios años. En esta ocasión viajó desde Mazatlán a Tijuana para buscar a su hijo, a quien no ve desde hace más de 10 años. Mi hijo vino para Tijuana a pasar unos días con su tío. Su tío se llama Modesto Orpinela. Y cuando llegó a Tijuana tenía 3-4 días de haber llegado a Tijuana y cayó un comando armado. El comando armado pues venían varios carros, camionetas y se lo llevaron a él. Teresita solo viaja cuando recibe algún tipo de indicio por parte de las autoridades mexicanas de que en los lugares de búsqueda podrían estar los restos de su hijo. Y siempre tiene la esperanza de encontrarlo, aún después de 14 años. En el mismo grupo está Flor de Guardacosta, quien busca al papá de sus hijos. Su pareja desapareció en septiembre del año pasado y hace más de 4 meses ella se integró a la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California. Se lo llevaron del Cerro de las Abejas, se lo llevó al parecer una mujer y ya no lo volvimos a ver. La jornada se inicia con un encuentro entre familias. Viajan en caravana y llegan a los lugares donde se hará el sondeo de la zona. En varias ocasiones son lugares peligrosos, desérticos y con poca actividad. Nos bajamos, nos organizamos y nos empezamos a dividir para que no quede ningún lugar, para descartar todos los lugares pues del punto. Una labor titánica emprendida por madres y padres que a través de los años han logrado encontrar el apoyo necesario. Yo perdí a mi hijo, tenía 26 años, lo perdí ahí cruzando la frontera de la garita de Otay. Lo entierras en la tierra si se hunde. Como tiene pico ya lo sacan y ya lo huelen. Y ya se sale con olores porque hay algo. Una técnica rudimentaria, pero es la utilizada y a la que se le tiene fe. La excursión dura alrededor de 8 horas o más. Las altas temperaturas, las largas caminatas y el constante movimiento de los equipos no limitan ni la búsqueda ni el esfuerzo. Hoy en día son acompañados por la Guardia Nacional, la Policía, la Fiscalía y expertos. Ellos prestan estos vehículos para trasladar a la gente. Antes nos veníamos en nuestros carros, nos quedábamos sin gasolina. Ahora ellos proporcionan todo eso. Y entonces toda esta gente pues ya se siente que ya están cobijados hasta con un vehículo. Y la misión siempre es la misma. O sea, porque el único objetivo que tenemos yo aquí en mi vida es buscar a mi hijo y ayudar a las gentes que pueda, ayudar en lo que pueda. El día de trabajo concluye con un positivo. La evidencia es enviada al equipo forense de la Ciudad de México, donde se harán pruebas de ADN con los familiares que están en esta búsqueda. Un proceso que toma tiempo. Esta vez Teresita regresa una vez más con las manos vacías. Sin embargo, eso no la desanima. ¿Te ayuda un poco a hacer este tipo de búsquedas? Claro,
Claro, porque estoy en el lugar donde se lo llevaron a él. Donde creo que está él aquí estoy. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Tijuana, México. Diana Leticia, de 23 años, fue reportada como fallecida por autoridades migratorias al ser encontrado su cuerpo recientemente en las cercanías del río que divide a México con los Estados Unidos. Diana Leticia Mejía, de 23 años de edad, fue encontrada sin vida esta semana en el Río Grande, ubicado en la frontera que divide a México y los Estados Unidos. Diana salió hace unos meses de su natal Santa Bárbara totalmente por su cuenta y sin acompañantes, ya con 7 meses de gestación. Esto en búsqueda del mal llamado sueño americano, ya que las necesidades la empujaron a encontrarse con una auténtica pesadilla en el camino. Su padre, Trinidad Mejía, asegura que siente mucho dolor por la trágica noticia, pero asegura también que él ya sabía que su hija estaba embarazada, ya que sus amigas así se lo contaron. Me siento mal directamente, pero le pido a Dios que me dé fuerza, porque es lo único que me puede ayudar. Notaba mucho crecimiento del estómago, ¿verdad? Y entonces, pero que ya sabía yo, sí. Porque me dijeron, las amigas también no son crueles para andar, le digo, y entonces después se puede arrepentir. Esta es tan solo una de las trágicas historias que escribe la ruta migratoria, que es cruzada por personas con necesidades e ilusiones que encuentran muerte y desolación a su paso. Y una nicaragüense murió antes de cruzar el río Bravo. Un infarto agudo al miocardio le arrebató la vida a Nicole Ávila Estrada, de 18 años, según el dictamen forense brindado por autoridades mexicanas. Familiares de la jovencita dijeron a este medio que murió pocos minutos antes de cruzar el río Bravo, en compañía de su esposo, su cuñada y sus suegros. Nicole era habitante del municipio de Ciudad Sandino y se conoció que su cuerpo llegó en horas de la madrugada de este lunes y fue sepultada este mismo día en el cementerio Carolina Calero. A ella se le suma Kevin Blas, quien hasta el momento ha sido reportado como desaparecido. Blas supuestamente fue arrastrado por las corrientes del río, informó el medio mexicano Impacto Visión. El periodista detalló que el joven de 25 años desapareció esta madrugada. Añadió que el coyote que lo llevaba llamó a la familia informando que se lo había llevado la corriente y que no pudo hacer nada para ayudarle. El joven era originario de Managua. Medios nacionales reportan más de 15 nicaragüenses muertos entre marzo y abril, cuando estos intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular. En su mayoría han muerto cruzando el río Bravo y otros en accidentes de tránsito. Xochitl Mendoza. Ahora contarles que las detenciones masivas a inmigrantes indocumentados continúan aumentando según los informes más recientes del Instituto Nacional de Migración en México. Las autoridades estadounidenses efectuaron en abril más de 234,000 detenciones de migrantes indocumentados, esto en la frontera de México y Estados Unidos, un aumento del 0,5% desde el mes de marzo. Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, 117,989 de los migrantes fueron dejados en libertad durante este mes y 113,248 fueron expulsados, incluidos 96,902 deportados de manera expedita en aplicación de la polémica norma sanitaria conocido como Título 42. Las cifras no han sido divulgadas oficialmente, hacen parte de los documentos judiciales que reporta el gobierno estadounidense a los cortes como parte de las demandas de estados en manos de republicanos a las políticas migratorias de Joe Biden. Más de 1,8 millones de migrantes han sido expulsados de forma expedita desde marzo de 2020. En aquel entonces el gobierno del presidente Donald Trump aplicaba esta política migratoria conocida como Título 42 a razón de la pandemia de COVID-19. Después de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades indicaron en marzo del presente año que se había superado la emergencia de salud pública que justificó el Título 42, el gobierno de Biden anunció que rescindiría ese instrumento el día 23 de mayo. Sin embargo, los fiscales generales de Texas y de otros estados iniciaron una querella judicial contra el gobierno federal y un juez de Luisiana indicó que la semana pasada que dará su fallo antes del 23 de mayo. Veamos otro balance de los migrantes detenidos en su camino rumbo a los Estados Unidos. 234.088 migrantes de distintas nacionalidades fueron detenidos en la frontera sur. En el caso de guatemaltecos, el reporte señala que por cada 100 detenciones, 8 eran compatriotas. En abril se capturaron a 19.841 guatemaltecos, un descenso del 7.2% respecto a marzo pasado, pues en dicha oportunidad fueron 21.383.
traveling from one country to another. Viajar de un país a otro en manos de contrabandistas, solo para encontrarse con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, no es la forma de lograr el alivio. Las leyes de la frontera se harán cumplir. Laws of the border will be enforced. En el primer cuatrimestre de este año se contabilizan 73.291 detenciones de migrantes guatemaltecos, es decir, que cada día en promedio en los distintos puntos fronterizos o en carreteras estadounidenses se capturó a más de 600 guatemaltecos que ingresaron de manera irregular. Solo abril, bajo el título 42, fueron 12.153. Por aparte, en el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, se reportó en dicho mes 4.751 capturas. Pero de enero a abril suman 18.179 menores que llegaron solos a la frontera sur de los Estados Unidos. Así hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Empieza a vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él nos compartirá a continuación parte de los temas a los que le ha dado cobertura referentes, por supuesto que a la migración ilegal y también a que continúa la vigencia del título 42 en la frontera sur. Los saludamos, Ernesto, desde otra localidad, pero siempre con nosotros para compartir de toda esta información. Ernesto, buenas noches, te escuchamos. Así es, compañeros, un gusto poderlos saludar y también a la audiencia de Al Sur de la Frontera. En esta ocasión estaremos transmitiendo en vivo el programa desde San Francisco y es que le llevamos siempre temas relacionados al fenómeno de la migración y sus aristas. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que recientemente un juez dio a conocer que suspendía definitivamente las acciones del gobierno de los Estados Unidos en levantar el título 42 en las diferentes fronteras. Ya miembros de diferentes organizaciones sociales que velan por este sector en los Estados Unidos han reaccionado. Recientemente, un juez federal negó al gobierno de los Estados Unidos poner fin a las restricciones relacionadas con la pandemia del COVID-19 que afectan a los migrantes que solicitan asilo en las diferentes fronteras. Tocan la puerta y les dicen no pueden entrar y aquellos que logran entrar los devuelven automáticamente al territorio mexicano. Para algunos miembros que velan por los derechos de este sector, es poco probable que el fallo del juez evite una crisis migratoria. La tendencia es preocupante porque el hecho de prolongar el cumplimiento del título 42 y del programa Quédate en México
lo que va a provocar es que la gente va a intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos con métodos que exponen a mayores riesgos la integridad física de las personas migrantes en manos de traficantes. Esa es la realidad, pues, y lo hemos visto en los accidentes marítimos que han habido, en esas lanchas que se están utilizando, botes pequeños a gran velocidad para tratar de burlar a las autoridades migratorias y guardacostas de Estados Unidos. El escenario es poco alentador, ya que esto puede llevar a que México sea el país más afectado por la cantidad de personas que están quedando sin respuesta por parte del gobierno estadounidense. Vamos a ver, lastimosamente, una tendencia a mayor riesgo de la integridad física de las personas migrantes al no haber una política regulada de atender las solicitudes de asilo. Por lo tanto, la gente va a ser presa de bandas de traficantes que los van a exponer a mayores peligros y riesgos, con el peligro de perder su vida. Eso es lo que vamos a ver, lastimosamente, una tendencia en aumento. Lo que más lamentan es que este tema siga siendo politizado por los sectores que pueden generar una respuesta. Porque lo que queda claro es que las naciones desarrolladas van a imponer su criterio nacionalista para dirimir y definir políticas migratorias que garanticen sus intereses, porque la migración actual por parte de esas naciones desarrolladas no se ve como una oportunidad, sino que se ve como una amenaza. Por lo tanto, el tratamiento de esa migración a nivel global se ve bajo la lupa de la seguridad nacional y seguridad regional. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Y siempre en relación a este tema, las familias migrantes que se encuentran en las diferentes fronteras entre México y Norteamérica lamentan la decisión, pues esto les llevará a un retraso en sus casos. Los migrantes siguen llegando a la frontera con esperanza de solicitar asilo en algún momento. Esto a pesar de que el título 42 se mantiene. Algunos de ellos cuentan los duros momentos a los que tienen que enfrentarse cuando las autoridades de la patrulla fronteriza los detienen. Una fotografía, ¿verdad? De frente, del lado izquierdo, derecho, ¿verdad? De nosotros, de perfil. Nos toman fotos, te repito, huellas y la foto de nuestro pasaporte. Y ya directamente para México. Nos suben sin decirnos, vamos de regreso para México. Solamente va, ok, esperen que viene ya otra vez, nos vienen a traer. Nosotros con esperanza de decir quizás vamos para otro lugar, a otra detención, ¿verdad? A otra estación de migración. Pero no, la sorpresa de nosotros fue el hecho de que directamente otra vez para el puente, se podría decir, ya directamente, pues, pero ya para México. Sin decirnos nada, absolutamente nada, hasta después que nos explican a nosotros que era ya el famoso título 42, quédate en México. Lo que más lamentan es que durante el largo trayecto para llegar a los Estados Unidos se ven inmersos a panoramas complicados como los que les toca enfrentar en México, donde las mismas autoridades les quitan el poco dinero que llevan. De nosotros poder cruzar y lo hacemos nosotros por el lado de Acuña, que es Monterrey. Entonces es un viaje cansadísimo, no te lo voy a negar, pero en el transcurso de eso, sí, las autoridades, ¿verdad? Que uno puede decir o tener la confianza de que ellos te van a proteger, la policía, ¿verdad? Incluso la misma persona, bueno, el chofer de los buses de las compañías, ellos alertan, ¿me entiendes? Ellos dan la pauta para decir aquí van personas migrantes. Llegamos sin un 5, en todo el camino nosotros nos avasallaron, quitándonos todo el dinero que traíamos.
hasta el punto de que te revisaban hasta tus partes íntimas, porque, o sea, buscando ellos el dinero, ellos no querían más nada. Aún, como te repito, teníamos documentos, porque si dijera estamos indocumentados pasando por México, bueno, uno por tal de cruzar, pues tú le das el dinero que puedas traer, pero coño, tú eres documentado. Por ahora guardan la esperanza de cumplir su sueño y sacar a sus familias adelante de llegar a los Estados Unidos. Reiteraron que siguen buscando la manera que organizaciones que se encuentran en los pasos fronterizos les puedan ayudar. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Y finalizamos comentándole que también los residentes cubanos acá en los Estados Unidos han reaccionado a las acciones que dio a conocer el gobierno del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en flexibilizar algunas acciones en la isla, como por ejemplo el envío de remesas y también las emisiones de visas para que las personas puedan llegar hasta este país. Restablecer los vuelos comerciales a varias ciudades de Cuba y suspender el límite de envíos de remesas son parte de algunas acciones que ha flexibilizado el gobierno del presidente Biden con la isla. Esto luego de una serie de reuniones en la que se han buscado darle un giro a la estrategia de mano dura diseñada por la administración del expresidente Donald Trump. Por su parte, la comunidad cubana en Estados Unidos tiene sus propias valoraciones a este anuncio. Ayudan y facilitan un poco el trabajo y la vida a los cubanos, pero por otro lado está, que es el otro punto de vista y que lo ve mucha gente, es que facilita y ayuda y favorece que la dictadura se mantenga. No olvidemos que en Cuba hay un régimen, hay una dictadura que explota al cubano y que se alimenta fundamentalmente de los ingresos desde el exterior. Dígase turismo, dígase remesas, dígase envíos desde el exterior. La dictadura cubana se alimenta fundamentalmente de esto. Entonces, obviamente, de cierta manera están justificados los dos puntos de vista, ¿no? Estas nuevas medidas no son suficientes para detener otra gran problemática que es la migración irregular. De no ser abordado a la brevedad posible, el panorama en las diferentes fronteras entre los Estados Unidos y México puede complicarse aún más. Entonces, esto no va a detener el flujo migratorio, porque además si Cuba está hoy en una situación que nunca antes había estado en los últimos 20 años. Desde el periodo especial, la caída de la Unión Soviética, desde ese momento Cuba no había estado en una situación tan precaria. Y entonces los cubanos han buscado como mejor vía escapar, y escapar a donde sea y como sea. Por eso vemos las noticias de que los cubanos vienen por alta mar en embarcaciones que realmente no tienen ningún tipo de seguridad. Y ese flujo migratorio desde Cuba hacia los Estados Unidos no lo va a detener estas nuevas medidas. De acuerdo a cifras oficiales, solo en el mes de abril se registraron más de 35,000 arrestos de cubanos. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Bueno, es parte de la información que les tenemos hasta esta hora. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar en un nuevo programa donde les estaremos llevando los casos e historias de aquellos que han dejado sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias, Ernesto, por tus reportes. Vamos ahora a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. El 12 va con vos.
Seguimos con el sur de la frontera. La posibilidad que la Corte Suprema revoque el derecho al aborto ha generado el debate sobre otros derechos establecidos hace décadas en la sociedad estadounidense, tal como la educación a indocumentados. La difusión de un borrador de sentencia del máximo tribunal para anular la decisión del caso Roe vs. Wade, que concede a personas en Estados Unidos la opción de practicarse el aborto, ha abierto nuevas discusiones sobre otros derechos civiles como el acceso a educación para indocumentados, protegido a raíz del caso Plyler vs. Doe de 1982. La Corte Suprema sostiene que retener fondos estatales de los distritos escolares locales para la educación de los niños que residen en el país sin permiso legal violaba la cláusula de igualdad de protección de la 14ª enmienda. Dichos niños, aunque no sean ciudadanos de Estados Unidos, son personas, en cualquier sentido ordinario del término, y por lo tanto están protegidos por la cláusula de igual protección. El gobernador de Texas anunció recientemente su intención de reactivar el tema, alegando que genera gastos extraordinarios y los tiempos son diferentes respecto al momento en el que el máximo tribunal emitió la decisión. Al respecto, opinó el American Immigration Council. Creo que mucha gente está operando con cierto grado de pesimismo y con razón en términos de la composición de la Corte, así que para responder a su pregunta, creo que esto sucedería en cualquier momento entre 1 y 3 años, en lo que realmente veríamos un cambio en el derecho a la educación para no ciudadanos. Organizaciones que defienden a las comunidades migrantes buscan transmitir calma, al tiempo que alertan sobre la necesidad de adoptar acciones para neutralizar propuestas que pongan en riesgo fondos públicos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Y en las Naciones Unidas se habló sobre la migración. Veamos qué fue lo que se dijo. Más de 100 países miembros de la Organización de Naciones Unidas aprobaron una declaración en la que se pide a los gobiernos que intensifiquen sus esfuerzos para lograr una migración segura y ordenada, que tomen medidas contra el tráfico y la trata de seres humanos y garantía de que los migrantes serán respetados y reciban atención de salud y otros servicios. La declaración fue adoptada por consenso por los países que asistieron a una reunión de 4 días para revisar el primer acuerdo internacional sobre migración. El Salvador, como uno de los países con mayor flujo migratorio en Latinoamérica, tuvo la representación de la Canciller de la República, así como del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, este último como representante de la sociedad civil que vela por los derechos de los migrantes, sacó sus conclusiones de la revisión de los acuerdos. Como INSAMI acabamos de ser testigo de una semana de análisis y revisión del Pacto Mundial para las Migraciones. Nos llama mucho la atención cómo las grandes potencias, incluyendo Estados Unidos, no han reconocido del todo este Pacto Mundial. Consideramos como INSAMI que para que este Pacto Mundial que protege a las personas migrantes tenga su efecto directo, deben todas las naciones reconocer su contenido. En este momento, la recuperación económica del mundo no puede ser posible sin la participación directa de los trabajadores migrantes en el mundo. El Pacto Mundial fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018 y los participantes de la reunión de esta semana recomendaron que el organismo mundial de 193 miembros también respalde la declaración en los próximos meses. Esta declaración afirma que hasta 281 millones de personas eran migrantes internacionales en 2020 en todo el mundo. Un informe de Néstor Hernández. 2 historias en una misma frontera mientras sigue vigente el título 42. La señora se fue de aquí y la volvieron a regresar. Explicó la pequeña de 6 años, Valeria Olivia Martínez, quien a su corta edad no sabe de qué se trata la medida sanitaria que mantiene la frontera cerrada para pedir asilo en Estados Unidos, conocida como título 42. Pero sí entiende las dificultades que existen para cruzar desde que llegó a finales de septiembre a este refugio en el norte de Tijuana junto a sus padres y 4 hermanas. Nos cayó una inundación 2 veces en el mismo mes, el 16 y el 20 de septiembre. Entonces, eso ya básicamente nos movimos. El hondureño Augusto Martínez es el padre de Valeria, nacida en México, según explicó a La Voz de América, se asentó en Villahermosa, Tabasco, tras huir de Honduras a Guatemala en 2014. Llegaron allí a matarme ahí al hotel donde estaba ahí en Guatemala y
mataron a la señora del hotel, no me mataron a mí. Entonces nosotros, luego que pasó eso, fuimos a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala para pedirle que nos dieran asilo político allá en la embajada porque teníamos mucho miedo. Hay una necesidad muy fuerte cuando salen. Cuando salen por problemas de inseguridad y desplazamiento forzado, no tienen otra opción más que venirse. José María García Lara, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana y quien está a cargo de este refugio, reconoce que a pesar de la decisión de un juez federal de bloquear temporalmente la eliminación del Título 42, familias como la de Martínez seguirán llegando a poblaciones fronterizas. Y esas posibilidades que empiecen a llegar a la frontera, a todas las zonas fronterizas, no solamente Tijuana. ¿Por qué? Porque eso nosotros prevemos que ha sucedido. Sucedió el año pasado. El director de este refugio en Tijuana, México, asegura que esperan que un gran número de migrantes puedan llegar en las próximas semanas. Sin embargo, cuestiona la capacidad que tendrá esta y otras ciudades fronterizas para acogerlos. Los albergues ahorita están mínimo en el 80%, cada uno de ellos. Como te decía, hay más de 20, aparte de los oficiales, que son 2. Con o sin Título 42, el equipo de la patrulla fronteriza que trabaja en el sector de San Diego seguirá haciendo cumplir la ley, aseguró a La Voz de América a su subdirectora Patricia McGirt-Daniel. El hecho es que las leyes de inmigración no han cambiado desde 1996. Hemos tenido una serie de órdenes ejecutivas a lo largo de los años bajo diferentes administraciones, pero el Título 8 y el Título 19 son nuestros principales títulos y continuamos procesando y acelerando el procesamiento de las personas que están llegando, dependiendo de la categoría en la que se encuentren y de las afirmaciones que hagan sobre su situación. Aún así, la entrada de unos 20,000 ucranianos entre marzo y abril por Tijuana, a pesar del Título 42 y en virtud de una excepción humanitaria de la administración de Joe Biden, ha generado cuestionamiento. El sentir de todos estos centroamericanos que han estado esperando aquí por años y que se les ha dicho que no pueden ingresar por una norma de salud pública y de pronto llega esta otra migración, rubia, blanca y demás, y resulta que ellos sí pueden ingresar. Para ellos no hay esta restricción del tema de la salud pública, ¿no? Soraya Vázquez Pesqueira, subdirectora de la organización Al Otro Lado, fue clara al indicar que existe unanimidad en el apoyo a las medidas a favor de los ucranianos, pero cuestiona la exclusión de los otros grupos, algo personal para Augusto y su familia. El sufrimiento que tienen los niños ucranianos es igual al sufrimiento que tienen los niños nuestros. El hambre que existe allá también es el mismo hambre que nosotros. Los tiros rusos son igualitos a los tiros que usan las pandillas y toda la criminalidad que está ahora en el continente. Que genera, según él, miedo creíble, por lo que pide la oportunidad de presentar su caso. Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México. Vamos a una nueva pausa y ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Usted está en sintonía de Al Sur de la Frontera a través de la señal de Canal 12. Contarles que Tijuana se convirtió en la puerta de entrada para miles de refugiados ucranianos, quienes a pesar de las restricciones actuales para pedir asilo a lo largo de los puntos fronterizos, han visto cómo el muro entre México y Estados Unidos se ha derrumbado para ellos como consecuencia de la guerra. Miles han llegado a Tijuana para escapar de la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero. La diferencia
de otras poblaciones que generalmente pues están aquí, radican y en un tiempo deciden si van a cruzar o si se van a quedar. El 100% de estas personas están iniciando un proceso de solicitud de asilo a los Estados Unidos. Entre ellos está David Chetela, de 19 años, originario de Lust. Estaba en Londres, donde trabajé durante un año. Tenía un vuelo de regreso a Ucrania el 25 de febrero, pero la guerra comenzó el 24, así que terminé tomando un vuelo para venir a este país. Desde su llegada, voluntarios ucranianos y mexicanos han sido parte fundamental del proceso. De entrada la situación es así, vienen refugiados de guerra. Son personas bastante organizados, o sea, en los primeros días no teníamos casi mexicanos aquí. Entre ellos mismos estaban organizando, bastante limpios, bastante cuidadosos, sí han sido muy conscientes. Compartió con La Voz de América Maya Sandoval, voluntaria en el albergue para refugiados ucranianos de la organización ZN Red. Ella es una entre muchos de sus compatriotas que han tendido las manos a ucranianos recién llegados como David. Cuando llegué a Tijuana, los voluntarios me recibieron con abrazos y fueron muy amables. Me preguntaron de dónde soy, qué edad tengo, a dónde pienso ir y me llevaron a una carpa donde tomaron mis datos. Me explicaron cómo funciona el sistema, qué debo hacer y cómo van a ayudarme. Luego nos agruparon y nos trajeron en bus hasta aquí. Miles de personas están siendo hospedadas aquí en la unidad deportiva Benito Juárez y como podemos observar, llegan desde diferentes lugares, ya sea el aeropuerto e inclusive hoteles locales donde se han quedado hasta tener que llegar a este punto para ser llevados a la garita del Chaparral. Ojalá y todas las nacionalidades que han estado arribando aquí al estado, a Tijuana particularmente, tuvieran el mismo apoyo, ¿no? Pero en este sentido, las congregaciones americanas han brindado total apoyo y esa parte nos ha permitido avanzar mucho en los acuerdos. Para albergar, transportar y procesar diariamente a los ucranianos que llegan a Tijuana y son recibidos en los Estados Unidos. Proceso al que se refirió en conversación con La Voz de América la subdirectora de la patrulla fronteriza del sector de San Diego, Patricia McGurf Daniel. Ese es un excelente ejemplo de cuando se enfocan los esfuerzos en una completa estrategia para un determinado grupo demográfico que básicamente está escapando de la guerra. Reconociendo que iban a venir, que están llegando, los están procesando tan rápido como es posible. Entiendo que se ha aumentado la capacidad para procesar a los ciudadanos ucranianos y para trabajar con organizaciones internas para llevarlos a sus destinos, ya sea que tengan patrocinadores, familiares o amigos en el país. Como es el caso de la farmacéutica Irina Potapska, quien dejó Odessa junto a su hija antes del inicio de la guerra a petición de su familia. Viajó a Turquía de vacaciones y semanas después, sin poder regresar a su hogar, fue recibida en San Isidro, California, por su hermana Alona Bastiz, quien vive en Nueva York. Estoy planeando volver a Ucrania, amo mi país, también amo Nueva York, amo Estados Unidos, pero realmente quiero volver a casa. Todo va a estar bien. Todo será Ucrania. Slava Ukraini, Slava Héroe. Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México. Y el Instituto Guatemalteco de Migración mantiene un plan de trabajo para dar atención a migrantes y además verifican que se cumplan con los requisitos establecidos para que se les permita transitar. Cuando la Policía Nacional Civil realiza las localizaciones, los migrantes son trasladados hacia el Centro de Atención Migratoria para Extranjeros o hacia la frontera más cercana. Depende del lugar en donde se realice y si cumplen con la documentación requerida. Tomando en consideración que migrar es un derecho, se mantiene un trabajo interinstitucional con el Ministerio de Salud, el Instituto Guatemalteco de Migración y el Ministerio de Gobernación por medio de la Policía Nacional Civil. Jorge Aguilar Chinchilla nos da detalles del apoyo que se da a los migrantes. Es muy importante el trabajo que se hace con todas las instituciones que se ven involucradas para atender a migrantes, a personas que han ingresado de manera irregular a Guatemala o personas que también incluso han sido engañadas por coyotes, por polleros y que los dejan en muchas ocasiones al total abandono, teniendo en muchos de los casos una barrera muy fuerte, el idioma, porque hay personas en este caso del continente africano, de Sudamérica, del continente asiático también, que se han logrado ubicar en territorio nacional y lastimosamente muchos de ellos incluso abandonados a la deriva, sin nada que comer
ya deshidratados incluso, y el apoyo a través del Ministerio de Salud, del Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil, en este caso el Instituto de Migración Guatemalteca y otras instituciones que se ven involucradas en este tema, fortalece en todo momento el proceso para poder venir y atender a estas personas que son víctimas en muchos de los casos, personas que son atendidas por instituciones con la única finalidad de apoyarles y luego resolver su situación migratoria en Guatemala. En muchos de los casos, en la mayoría, son expulsados por la frontera por donde ingresaron las personas y se hacen distintas acciones, incluso con otras instituciones, para que de una manera legal, como lo estipula la ley, se haga este tipo de situaciones. La Policía Nacional Civil es la encargada inmediata de informar de lo ocurrido en distintos sectores, tomando en cuenta que el departamento de Chiquimula es el que más reporta el ingreso de personas a territorio nacional de manera irregular. Pero la coordinación con las demás instituciones fortalece el proceso policial. El procedimiento policial es fortalecido por medio de las demás instituciones que fortalecen este proceso muy importante, tomando en cuenta que el migrar es un derecho humano, pero que se tiene que hacer estipulado a las normas y a los reglamentos de cada uno de los países, de acuerdo al marco legal de cada uno de los países que quieran, en este caso, recorrer e ingresar a Guatemala, lleva sus procesos para poder, en este caso, encontrarse de una manera regular y hacer el tránsito de una manera correcta, legal y sin pasar ninguna pena, como lastimosamente se ha logrado observar personas dentro de furgones, personas abandonadas dentro de domicilios, personas caminando a la deriva en rutas totalmente perdidos en las calles y de esta manera apoyarles. La Policía Nacional Civil sigue realizando su trabajo de protección a todos los habitantes de este país, no importando la nacionalidad, con un trabajo apegado al marco legal guatemalteco y respetuoso a los derechos humanos. El Instituto Guatemalteco de Migración, luego de realizar las evaluaciones correspondientes, determina si las personas son expulsadas o si pueden optar a su regularización en el país. Por medio de los puestos fronterizos que están estratégicamente instalados en las fronteras de Guatemala, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud también comprueba de que los migrantes estén en óptimas condiciones y que cumplan con los requisitos establecidos, tal y como lo es el esquema de vacunación completo. Con imágenes de Saúl Flores, informó para el sur de la frontera Lourdes Arana. Sin embargo, expertos en migración en Honduras opinan que las políticas migratorias de los Estados Unidos hacen casi imposible la estadía de hondureños de manera ilegal en ese territorio. Bueno, efectivamente no, Estados Unidos no va a cambiar su política migratoria. Vimos la visita de la vicepresidenta Kamala Harris cuando tomó posesión doña Xiomara, y uno de los puntos torales en la agenda de interés de los Estados Unidos es reducir la migración irregular. No solo con la gente que se quiere ir, sino los que están de manera irregular en Estados Unidos están siendo deportados. Ya vemos, por ejemplo, que ya van más de 36,000 compatriotas que han retornado a Honduras en lo que va de enero a estos días de mayo. Eso significa que la tendencia va a ser a incrementar las deportaciones y a restringir las aspiraciones de mucha gente de entrar al territorio de Estados Unidos por la vía irregular. Entonces eso no ha cambiado. La gente se hace ilusiones, pero al final termina perdiendo su dinero, termina perdiendo sus bienes, que a veces venden o hipotecan para hacer estos viajes. En ese sentido, pues, más el riesgo que se van a correr. Y los alimentos en Nicaragua no dejan de aumentar de precio según datos oficiales. El encarecimiento de la canasta básica preocupa a la mayoría de los nicaragüenses, quienes sobreviven con bajos salarios. La canasta básica en Nicaragua aumentó en lo que va del año el equivalente a casi $30, según el estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, que ubica la cesta familiar en más de $470 por mes. La organización Consultoría del Gestor al Consumidor contrasta su valor en relación con los sueldos. Muy distante del salario mínimo de los nicaragüenses, que es inferior a los $200 centroamericanos. El poder de compra y los costos relacionado con el salario mínimo no ajusta para poder comprar esta canasta básica. El incremento del precio de los alimentos se le atribuye al aumento en el costo del petróleo por la invasión rusa en Ucrania y el confinamiento en China por el rebrote de coronavirus. Este efecto encadenamiento del
precio del barril de petróleo, que por ende va a tener efecto dominó en todo el gradiente de precios que pagamos todos los consumidores al adquirir cualquier bien o servicio. Según la consultoría del gestor al consumidor, en algunas zonas rurales muchos nicaragüenses enfrentan dificultades. Ya hay problemas de seguridad alimentaria en el país por los costos que tienen los granos básicos internamente. El gobierno de Nicaragua, por su parte, firmó un acuerdo de cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, cuyo propósito es mejorar los índices de nutrición de los nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América. Y la Casa del Migrante continuará trabajando como regularmente lo hacen para auxiliar a los indocumentados. Califican el título 42 como inhumano y al margen del respeto a la vida. Por ello, ven positivo que el mismo sea derogado. Consideran que la migración irregular continuará y ellos cada día seguirán trabajando de la misma manera para atender y auxiliar a cientos de migrantes a su paso por territorio guatemalteco. Las caravanas se ven reducidas, pero nunca dejan de atender grupos humanos que buscan huir de sus naciones ante la mala calidad de vida económica y laboral que los obliga a abandonar sus países de origen. Sí, era una violación y un abuso a todo lo que puede ser el tema de los migrantes y las migraciones. Es un momento de aprovechar de una pandemia para poner aún más restricciones y violar los derechos que el migrante pueda tener de poder apelar a un juicio o poder, ser considerado como posible persona que pueda quedarse en ese país. Entonces, aprovechando de eso, el gobierno anterior a Estados Unidos ha implementado esto. Qué bueno que lo quitan, qué bueno que se quita esto. El flujo migratorio seguirá con su intensidad seguramente, porque en la migración siempre hay dos partes, ¿no? Está el fenómeno del push y del pull, o sea, de la expulsión y de la atracción. En este caso, lo que nosotros consideramos aquí, lo que vemos en el testimonio de los migrantes, es que el fenómeno de expulsión es muy fuerte en nuestros países, y eso es lo que causa la migración. No es tanto la atracción, ¿no?, que pueda facilitar, o como en algunos momentos puede ser que se haya dicho que facilitando las posibilidades de poder regularizar la situación en Estados Unidos, entonces aumenta el flujo migratorio. Aquí estamos hablando de fenómenos de expulsión, quiere decir que las causas de violencia, de mal gobierno y de económica son muy graves, hasta en estos tiempos movilizar a familias enteras. Aquí anoche, por ejemplo, había 7 familias, llegando también alguna muy tarde en la noche con niños de 4, 5, 6 años de Venezuela. Quiere decir que hizo todo un camino, un recorrido enorme, si se fijan en el mapa como es. Y esto no seguramente porque Estados Unidos ofrece ciertas facilidades en el tema migratorio, de regularización, sino más bien porque son expulsados de su país, ¿no? Entonces esa imposibilidad de poder construir, de pensar un futuro digno, hace que el migrante se ponga en camino. Entonces nosotros pensamos realmente que el flujo migratorio seguirá siendo fuerte, justamente porque las causas de expulsión son fuertes, siempre más va empeorando la situación. Así nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestra cita el próximo domingo a partir de las 8:30 de la noche al sur de la frontera por Canal 12. Estuvo con ustedes Roxana Webb, buenas noches.